Más información, mire, en Europa continúa la alerta por esta nueva ola de contagios de COVID-19. El continente ya superó esta semana los 10 millones de casos acumulados. España, que ayer registró un nuevo máximo de más de 25.000 casos en un solo día. Reino Unido, con 46.000 personas fallecidas por COVID-19, es el país con el mayor número de muertes en el continente, seguido por Italia, donde han fallecido más de 38.000 personas, y Francia, que registra 36.000 decesos. Algunos países han endurecido nuevamente las medidas de confinamiento, asunto que por supuesto no ha caído bien entre algunos ciudadanos que han salido a las calles a protestar. A medida que aumentan los casos de coronavirus en Europa en una segunda oleada de contagios, también las exigencias ciudadanas de no más medidas de confinamiento, en un momento en que los gobiernos han aplicado nuevas restricciones a la movilidad. Bajo lemas como no más mentiras, no más mascarillas y no más encierros, ciudades como Berlín, Bruselas, Dublín, Madrid, Roma y París han registrado protestas en las últimas semanas para denunciar el atropello a sus derechos. También exigen apoyos a comercios locales. Und wir fordern, dass die Vermieter auch mal in die Mangel genommen werden. Und weil gemeinsam, wenn wir die Krise gemeinsam schaffen sollen, dann ist es für uns wichtig, dass die Vermieter auch ihren Beitrag leisten, weil wir müssen immer noch die volle Miete bezahlen und da kommt nichts von der Politik, im Gegenteil. È una situazione che ci sta mettendo abbastanza in ginocchio. Non è giusto levare completamente una categoria per dire che è come se fosse colpa se vai a mangiare al ristorante allora vuol dire che lo prendi, quando in realtà è uno dei posti forse più controllati. También hay protestas del sector salud. En Suiza, los médicos protestaron por falta de insumos. Los ciudadanos critican la efectividad del uso de cubrebocas y las nuevas medidas para controlar la propagación. En Italia, los ciudadanos han protestado ante los toques de queda nocturnos impuestos por autoridades. Ana María Islas, Noticieros Televisa. Mire, y en Francia, a partir de este viernes 29, básicamente ayer, se entró a un nuevo confinamiento obligatorio. La medida se aplicará inicialmente hasta el 1 de diciembre, pero por supuesto, según se informó, se está monitoreando el comportamiento de la enfermedad para determinar más adelante esta fecha. La restricción obliga al cierre del comercio no esencial, como bares y restaurantes. Sin embargo, las guarderías, los colegios permanecerán abiertas. Para salir de casa, las personas deben mostrar un certificado impreso, un poco lo que sucedió al principio de la pandemia. El presidente Emmanuel Macron explicó que las únicas salidas autorizadas serán para ir al trabajo, a una cita médica, para dar asistencia, ir de compras o tomar aire, actividades esenciales. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. Vámonos hasta España, donde también, ya lo hemos hablado aquí ampliamente, se toman medidas para evitar la propagación de contagios. Ahora, durante las conmemoraciones del Día de Muertos. Te saludo con mucho gusto. ¿A quién tengo en la línea? ¿Yolanda? Andrea. Alberto Peláez, ¿cómo estás, Alberto? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto, cuéntame. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, decía un médico hace pocas horas que todavía en los hospitales, en su hospital, pero es un reflejo de lo que pasa en el resto de los hospitales en España, que su hospital no es el infierno, pero ya está en el purgatorio. Es decir, la situación en España cada vez se está complicando mucho más. Prueba de ello es que, como tú bien apuntabas ahora, comienza a haber confinamientos, casi todos ya restrictivos, en casi todas las comunidades autónomas. De los 47 millones de españoles, 40 estamos encerrados perimetralmente hablando, todos excepto Extremadura, Canarias, Baleares y Galicia. El resto, todos no podemos salir de nuestras diferentes comunidades, dependiendo de qué comunidad ese confinamiento
va a ser, por ejemplo, el caso de Madrid va a ser hasta el martes, en el caso del resto de las comunidades autónomas va a ser hasta el día 9, pero ya comienza en el horizonte a hablarse de la posibilidad de esos confinamientos masivos y restrictivos en toda España, que va a depender de cada comunidad autónoma. Por eso hay muchos controles policiales y, como tú apuntabas antes, cada vez la gente está más harta, cada vez está la gente más cansada y están empezando a ver esos brotes de manifestaciones que, todo hay que decirlo, no muchos son jóvenes contestatarios, que muchos contestan por todo, y entonces son en Cataluña, está habiendo algunos brotes en las noches, también ha habido en Santander, también ha habido en Burgos, pero muchos son anarquistas o gente de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Pero en todo caso, los toques de queda continúan desde las 11 o 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y todo eso sigue siendo sine die, hasta que no se sepa cuándo estará, si no controlado, si empecemos a vencer la batalla al virus del COVID-19. Alberto, la experiencia nos dice que observarlos a ustedes, voltear a ver a Europa, es un poco voltear a ver al futuro. Al menos es lo que sucedió al principio de esta pandemia. Y en ese sentido me gustaría hacerte dos preguntas. Por un lado, ¿qué dicen los especialistas sobre qué es lo que ha provocado esta segunda ola fuerte de contagios? Y por otro lado, hablabas del sistema de salud, del que antes era un infierno y ahora un purgatorio. ¿Sabes si encuentra ahora este rebrote un sistema de salud probablemente fortalecido, probablemente un poquito mejor preparado? ¿Cuáles son las situaciones y en ese sentido si hay menos o más porcentaje de muertos? Fortalecido entre comillas, porque efectivamente a partir del mes de junio, julio y agosto, las diferentes comunidades autónomas pues efectivamente sí empezaron a dotar a los hospitales de mayor número desde camas a UCIs, etcétera. Pero claro, cuando existe una avalancha, porque me hablabas del número de muertos, ayer fueron 259 muertos los que fallecieron en España, pero va increciendo. Cuando ya no teníamos más que 1, 2, 3 fallecidos por coronavirus hace mes y medio. A esto no ha podido acostumbrarse la sanidad española, y mira que es una sanidad muy buena, la pública, pero lamentablemente ante esto existe el riesgo de un colapso, como está empezando a pasar ya en los diferentes hospitales españoles. Es muy difícil poder controlar o intentar controlar algo que para nosotros sigue siendo absolutamente desconocido. Para todos nosotros, para todos los mortales de los 7.000 millones de seres humanos que habitamos la Tierra, porque es algo completamente nuevo. La otra pregunta, la primera, no la recuerdo, perdóname. Claro, Alberto, te preguntaba si los especialistas han explicado, al menos en el caso concreto de España, qué es lo que provocó esta segunda ola de contagios. No, bueno, todos siguen hablando más o menos de lo mismo. El cansancio del confinamiento durante 3 meses de una manera completamente regresiva es lo que propició que luego la gente en el mes de junio, julio, agosto, en el verano saliera y evitaran y intentaran acabar con las mascarillas, con la distancia social, pero también con los rastreadores que han sido muy menores a lo que realmente se necesitaba. También con las pruebas para saber quién tiene o quién no tiene el virus, las famosas pruebas PCR, que en muchos lugares, como el propio aeropuerto de Madrid, se siguen sin hacer, y no sabemos si cuando viene alguien o alguien se va, se sigue sin hacer esas pruebas, y por lo tanto no se sabe si realmente está infectado o no. Son varios los condicionantes que han ocurrido a que lamentablemente esta segunda ola en España y en Europa haya rebasado todas las expectativas. Andrea. Muy bien, Alberto. Y sin embargo, estoy viendo en este momento imágenes de la Puerta del Sol, y yo recuerdo esta Puerta del Sol al inicio de la pandemia, en marzo. Platiqué contigo, platiqué con Yolanda Fernández en ese momento, y recuerdo que no había, pero un alma de Dios en este lugar. Y ahora, bueno, está lejos de ser la Puerta del Sol a la que estamos acostumbrados, pero sí se ve un número medianamente importante de personas. Lo que pasa es que los confinamientos en España, los confinamientos dependen de las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, uno puede transitar con su mascarilla dentro de la Comunidad de Madrid. Correcto. Los confinamientos regresivos a los que me refiero pueden pasar dentro de 15 días, pero ahora mismo la gente puede salir. Lo que no se puede salir de Madrid a Galicia o a Ávila, eso no se puede hacer. Claro, viajar al interior del país es lo que no se puede. Eso es. Muy bien. Alberto, pues te agradezco de verdad muchísimo tu reporte, te mando un fuerte abrazo, cuídate, que estés bien, que tengas bonita tarde allá en España.
Igualmente, buenos días, Andrea. Mira, los científicos del Imperial College of London en el Reino Unido aseguran que las medidas actuales contra el virus SARS-CoV-2 simplemente no están funcionando. Según sus cálculos, casi 100.000 personas se infectan todos los días de esta ya no tan nueva cepa de coronavirus. De acuerdo con los estudios, 1 de cada 78 personas en Inglaterra ya está contagiada. Los expertos aseguran que la población está perdiendo confianza en el gobierno y hay mucha confusión en torno a esta enfermedad. If we continue with the current rate of infection, there will be a doubling of the numbers of infected people every 9 or so days. And we're already at high rates. So we'll be in a situation, if we aren't able to turn the virus down, where we will very, very quickly be seeing many more hospitalizations. Y en el Reino Unido, ante también este crecimiento de casos positivos de COVID-19, el primer ministro británico Boris Johnson trasciende pues que ya contempla decretar un nuevo confinamiento nacional. Esto lo reportó el diario The Times y que asegura pues que entre las nuevas medidas que se contemplan destaca el cierre generalizado de actividades, excepto por comercios de productos esenciales y centros educativos. Trasciende porque pues es un trascendido en el Times que este confinamiento podría iniciar este lunes y prolongarse hasta diciembre. Vámonos mejor justamente allá hasta Gran Bretaña, donde se encuentra mi compañero Horacio Rocha, que seguramente nos puede dar un poco más de información en torno a lo que allá sucede. Mi querido Horacio, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea, un gusto saludarte. Bueno, pues en efecto, después de una semana terrible en donde tuvimos en promedio 300 muertes diarias por COVID-19, ya nos acercamos a los 46,000 muertos desde el principio de la pandemia, pues esperamos en un par de horas, a las 4 de la tarde, hora local, una conferencia de prensa, como decías, con el primer ministro británico Boris Johnson, y bueno, como decías también, todos esperamos que confirme lo que pues ya dice no solamente The Times, sino todos los encabezados este sábado. Correcto. Que a partir de la próxima semana, muy probablemente, como decías, el lunes, quizá hasta el miércoles, toda Inglaterra entre en una estricta cuarentena a nivel nacional. Se espera que Johnson dé más detalles en esta conferencia de cómo va a ser exactamente esta cuarentena, pero de nuevo se espera que sea un tanto diferente a la que vivimos durante la primera ola, y ya como decías, Andrea, lo más probable es que las escuelas, universidades que ahora están abiertas permanezcan así durante este periodo, aunque sí se cerrarán los negocios y oficinas y se le pedirá a la gente permanecer en sus casas, trabajar desde sus casas si es posible, a menos que sea estrictamente necesario salir. Se piensa, Andrea, que esta nueva cuarentena dure alrededor de 4 semanas, es decir, todo noviembre. La intención de quitarla a tiempo para las fiestas decembrinas, claro. Aunque eso, claro, dependerá de qué tanto se controla realmente el virus. Hay que decir, Andrea, que esta decisión hará que le lluevan las críticas a Johnson, aún más de lo que ya le han llovido, porque realmente es visto por un enorme sector de la población como un líder que no lo es, y que ha sido incapaz de reaccionar correctamente durante toda la pandemia. Recordemos que por semanas y hasta ayer mismo el gobierno de Johnson se había negado a una cuarentena a nivel nacional, optando mejor por restricciones locales, por el sistema de niveles o de semáforo, donde las ciudades más afectadas tenían pues medidas más estrictas, pero todos los científicos decían que esto no era necesario. Se le dijo una y otra vez, y hablo de estos expertos, que esto no iba a ser suficiente. Se le dijo que esa cuarentena debería haber tenido ya lugar hace por lo menos 3 semanas, y ahora la cuarentena tendrá que, durar más, y en los próximos días veremos aún todavía cientos de muertes de personas que ya están infectadas, pero que aún no se les ha manifestado el virus. Y claro, eso, Andrea, es realmente lo que ha caracterizado al gobierno de Londres, de nuevo durante toda la pandemia, siempre reaccionando al menos
2 o 3 semanas tarde, a pesar de tener la ventaja realmente de que la pandemia llegó aquí después que en el resto de Europa, y puede verse realmente con antelación, casi como con una bola de cristal, lo que va a suceder en las próximas semanas, y aún así no se toman las medidas pertinentes y cientos, miles de muertes, dicen los críticos, han sucedido innecesariamente. Y bueno, como ejemplo, estas cuarentenas ya hemos visto lo que países como España, Italia, Francia o Alemania han tenido que hacer estos anuncios de cuarentena a nivel nacional, mientras aquí se seguía manteniendo que no se consideraba necesario. Recordemos, y esto es importante, Andrea, que la decisión de Johnson aplicará a Inglaterra, donde sí está la mayoría de la población, pero las otras naciones de Gran Bretaña, como Escocia, pero sobre todo el país de Gales e Irlanda del Norte, ya habían reaccionado y actualmente tienen ya una cuarentena estricta, lo que aquí de nuevo se negaban a que sucediera, pero bueno, ahora la realidad está golpeando de frente al gobierno de Boris Johnson, Andrea. Leía por allá, Horacio, que el Reino Unido encabeza uno de los países con el peor registro de personas fallecidas a causa del COVID-19. ¿Tendrás por allá las cifras más recientes? Sí, bueno, no las cifras de las últimas 24 horas, Andrea, pero como te decía, durante toda la semana prácticamente hemos tenido alrededor de 300 muertos diarios, alrededor entre 25,000 y 50,000 infectados también diarios. Ya nos acercamos a los 46,000 muertos oficiales, aunque otras cifras manejan ya una cantidad cercana a los 60,000 que tengan muertes que tengan que ver de alguna manera con el COVID-19, pero oficialmente estamos todavía alrededor de los 46,000, que se espera que el día de hoy se llegue ya a esa cifra. La decisión de esta cuarentena a nivel nacional, Andrea, se pensaba anunciar el lunes, pero fue filtrado a los medios de comunicación. Downing Street parece estar furioso ante esta filtración, y por eso es que se va a realizar esta conferencia de prensa a las 4 de la tarde, hora local. La decisión principal es tratar de proteger al sistema de salud, Andrea, porque muchos hospitales están ya siendo rebasados con la cantidad de enfermos que tienen ahí, así es de que no tuvo realmente Boris Johnson otra opción que implementar esta cuarentena a nivel nacional. Muy bien, Horacio, pues estaremos muy pendientes y seguramente que intentaremos, si nos los permites, posterior a esta conferencia de prensa, platicar contigo para que nos digas si realmente pues lo que ha trascendido es lo que sucederá allá en el Reino Unido a partir de esta semana. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Horacio, que estés muy bien, que tengas una bonita tarde. En lo que veo es un Londres lluvioso el día de hoy, para variar. Muy lluvioso, que tengas muy buen día. Que estés bien.